Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este vídeo de demostración de EdorTeam DLP. Este vídeo va a estar estructurado en tres bloques, ¿vale? El primer bloque vamos a ver cuál es la misión, el objetivo de este programa. El segundo bloque vamos a entrar en detalle en todas las opciones que nos ofrece el programa, tanto para el usuario como para el administrador. Vamos a ver todas las opciones y en tercer lugar vamos a ver una serie de preguntas frecuentes que suele haber y un breve resumen a modo de conclusión. Vamos a ver. ¿Qué es EdorTeam DLP? Bien, DLP son las siglas, como seguramente ya sabréis, de Data Loss Prevention, es decir, prevención de pérdida de datos. Dicho de otra forma, este software lo que pretende es mitigar o impedir tanto el robo de información como la fuga de datos que se puede producir simplemente por un incidente con un usuario porque lo haga sin querer. Para ello vamos a dotar tanto a los administradores como a los usuarios de una serie de herramientas para evitar que estas cosas se produzcan. Vamos a verlas sin más dilación en detalle. Esto es la consola de administración de EdorTeam DLP. Como veis, está estructurado en tres apartados principalmente, que son Discovery, Políticas DLP e Informes. Está estructurado así porque lo primero que tenemos que hacer está situado en la pestaña Discovery. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues bien, saber qué ocurre dentro de la empresa. Es decir, dónde están los datos personales o los datos que consideremos sensibles, quién los mueve, desde qué ordenador, hacia dónde, si se los descarga, etcétera, etcétera. Cómo se mueven por toda la red. Para ello, para que todo esto funcione, evidentemente el programa tiene que estar instalado, el agente, en cada uno de los ordenadores. Y a partir de aquí ya los veremos en la consola de administración. Desde aquí, en primer lugar, podremos configurar todas estas cosas que queremos controlar. La configuración se realiza desde aquí, aquí es donde podemos configurar todo lo que queremos monitorizar, y también tenemos acceso desde este botón a una auditoría del sistema. Esta auditoría se realiza mediante un programa del Centro Criptológico Nacional, que es el CLARA, y EdorTeam DLP nos ayuda a tener la información más estructurada y más accesible, de forma siempre actualizada. ¿Vale? Este informe nos da detalles sobre la seguridad del entorno, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel de privilegios de acceso, de contraseñas, los mecanismos de autenticación que hay establecidos en Windows, etc. Y cuando ya lo tengamos configurado, podremos ver los logs de acceso, que es la segunda, digamos, etapa. ¿Qué podemos controlar? ¿Qué información podemos saber que sucede en la red en todos los equipos? En primer lugar, podemos saber el uso de las aplicaciones, ¿de acuerdo? De cada usuario, cuánto tiempo ha destinado a cada aplicación. Lo podemos ver organizado por ventana, en tiempo total, o incluso lo podemos mostrar todos los datos, que esto nos mostraría cada hora de apertura y cierre de cada programa. Entendiendo cierre, en realidad, como que ya no está en primer plano ese programa, ¿de acuerdo? Luego también podemos ver el movimiento de todos los ficheros, creaciones, accesos, modificaciones y supresiones, incluso cuando se ha renombrado o se ha movido un archivo. Y aquí lo vemos todo, lo que ha sucedido en todos los equipos. En estos informes podemos filtrar, como veis arriba de todo hay una serie de filtros por si solo nos interesa ver la información de un usuario en concreto o de unas fechas en concreto. Además, como veis, algunos ítems los marca en amarillo, que esto significa que tienen datos sensibles, ¿vale? Según los parámetros que nosotros hemos configurado, el programa nos va a indicar aquí qué tipo de datos, veis, por ejemplo, CIF, dirección, teléfono, todos estos tipos de datos que nosotros hemos configurado, los tiene este programa. Como veis, también podemos ver qué programa se ha utilizado para acceder a este fichero, a qué hora, etcétera, etcétera. Lo podemos saber todo en cuanto al movimiento de ficheros. Después también podemos saber información sobre las páginas web visitadas, cuánto tiempo se ha estado en cada página web, cada usuario y cuánto tiempo. También tenemos un informe de archivos encriptados. Estos
Luego lo vamos a ver, que el programa tiene una herramienta de encriptación para los usuarios y desde aquí podemos ver qué ficheros se han encriptado. También podemos ver y analizar el portapapeles de todos los usuarios. Nuevamente podemos filtrar la información, pero aquí podemos ver, digamos, todo el movimiento que ha ocurrido en el portapapeles, ya sea en texto, en imágenes, e incluso cuando es texto, nos detecta qué tipo de dato, de nuevo, según lo que tengamos configurado, qué tipo de dato nos ha detectado. Incluso también, si hemos copiado ficheros o carpetas, nos va a decir si dentro de ese fichero había algún tipo de información sensible que a nosotros nos interese controlar. También tenemos un apartado de control de presencia, que esto es una herramienta que también veremos después, que le permite al usuario hacer check-in y check-out cuando se inicia su horario laboral y cuando finaliza. Y por último, tenemos un apartado de capturas de pantalla, que esta es la manera más directa de ver lo que sucede en un ordenador. ¿Vale? Le damos a consultar y podemos visualizar toda la actividad que ha realizado, con la ventaja de que esta información está indexada. Es decir, puedo buscar, por ejemplo, si busco por proceso, Outlook, me va a buscar solo los momentos en los que se haya usado este programa, en este caso el Outlook. Incluso podría hacerlo por ventana, calendario. Voy a ver solo los momentos en los que se ha usado el calendario, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho esta primera fase, este discovery, de saber cómo se mueve la información, lo hemos visto en los logs, pero además en los informes tenemos esta información de una forma más elaborada, es decir, la podemos ver de forma gráfica. También tenemos una serie de filtros, podemos filtrar por equipos, incluso por departamentos, ¿vale? Y por periodos de tiempo. Los periodos de tiempo pueden ser incluso personalizados, por fecha, por intervalo de horas, etc. Pero si vemos, por ejemplo, en este panel, esto sería de hoy, de todos los usuarios, podemos ver, lo primero de todo es el nivel de riesgo. Es decir, para cada usuario, por ejemplo, vamos a coger este, nos va a calcular el nivel de riesgo, según un algoritmo, ¿vale? Con una serie de datos que luego vamos a ver, porque podemos categorizar el riesgo de cada tipo de dato, incluso por tipo o incluso por otros factores como por cantidad. Todos estos factores los tiene en cuenta el algoritmo para calcular el nivel de riesgo. Luego también tenemos un nivel de productividad. Este se calcula porque podemos configurar qué aplicaciones son de productividad y cuáles no. Y como sabemos en todo momento qué aplicaciones se han usado, podemos tener este ratio de productividad. Luego tenemos un gráfico en forma de telaraña de tipos de datos personales que ha movido este usuario. De una forma muy visual podemos ver qué tipo de datos ha usado, incluso si hacemos clic en uno de los vértices, por ejemplo este que nos indica CIF, podemos ver concretamente en qué archivos estaba este tipo de dato, este CIF, y cuántas instancias había, en este caso 10, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos un panel de actividad. En este panel podemos ver, como veis, en qué categorías se ha empleado el tiempo. Es una gráfica, en este caso, que en el eje horizontal tenemos las horas, las 9, las 10, las 11, etc. Y cada barra nos indica una categoría, pues comunicaciones, ofimática, correo, empresa, internet, etc. Porque podemos configurar las categorías que queramos, ¿de acuerdo? Esto no es fijo, sino que es configurable en el apartado de parámetros. Además, de la misma forma que en el otro gráfico, también podemos hacer clic en cualquiera de los puntos de la gráfica para ver con detalle cuánto tiempo, en este caso estamos en ofimática de 10 a 11, pues este usuario ha estado en el Word, concretamente en este fichero, tanto tiempo, 23 minutos, ¿de acuerdo? Y esto para cualquier punto de la gráfica que seleccionemos. Si preferimos verlo de toda la jornada, podemos seleccionar el gráfico agrupado, y en este caso vemos el tiempo empleado durante todo el día, no solo en una franja, en estas categorías. Por ejemplo, si clico en ofimática, pues podré ver en detalle el tiempo empleado en cada cosa, en cada actividad. Y por último, tenemos un gráfico del tipo de datos sensibles que ha movido el usuario. En este caso son todos de nivel bajo, pero podemos clasificarlo en nivel bajo, medio o alto. También podemos ver
una gráfica de tiempo. Lo vamos a ver con con todos los equipos, que quedará más claro. ¿Vale? Si lo vemos por tiempo, podemos ver en qué momentos se ha producido el acceso a este tipo de datos sensibles. Nuevamente, decir que esto es configurable, ¿vale? Una vez hemos analizado cómo se mueve la información, qué tipo de datos sensibles usa cada usuario, etcétera, podemos ir al apartado de políticas DLP. Este es un apartado en el que podemos tomar acciones según se detecten ciertas condiciones relacionadas con los datos sensibles. ¿Vale? Para ello, simplemente, primero os voy a enseñar algunos ejemplos que hay aquí configurados para que lo entendáis. Por ejemplo, una condición sería si el número de ficheros por minuto procesados es mayor de 50 o bien el volumen es mayor de 50 o 55 megas por minuto, por poner un ejemplo, entonces aquí podríamos realizar una acción. Esta acción se indica aquí, que puede ser indicar un log, ¿vale? En el que quedaría constancia en el apartado de informes, bloquear los ficheros, bloquear el equipo o incluso podremos apagar el ordenador. Además, también, aparte de realizar la acción, le podemos indicar una severidad a este evento. Esto nos ayudará a calcular el nivel de riesgo también. Y podemos lanzar un aviso, que puede ser un aviso al usuario o un aviso al administrador vía SMS o vía email. Un aviso al usuario puede ser útil, imaginaros la situación. Un usuario envía un documento por email, le salta una alerta DLP porque tiene más de 50 CIFs y le dice, oye, estás tratando información sensible, este documento tiene más de 50 DNIs. Y entonces puede ser simplemente un aviso para el usuario, dice OK, o podrá ser, existe la opción también de que tenga que poner contraseña o el usuario o el administrador para poder proseguir con la acción. El ámbito de aplicación, lógicamente, pueden ser todos los equipos o puede ser por departamentos o solo un conjunto de equipos determinado, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo, si el horario es fin de semana y añades cualquier condición y si se procesan X ficheros, pues entonces, por ejemplo, enviar un SMS o apagar los equipos, etc. Otro ejemplo, si hay 50 o más DNIs en un fichero, realizar X acción. Estas acciones las podemos configurar mediante el botón añadir o editar y las condiciones que podemos usar son las siguientes. El fichero del portapapeles contiene X información, ¿vale? 1 o 50 los que queramos, tipos de datos, DNI, IBAN, email, tarjeta de crédito, etc. Estos tipos de datos no son fijos, son configurables en el apartado de parámetros generales. Aquí podemos configurar reglas, ¿vale? Podemos configurar expresiones regulares para que nos detecte el tipo de información que queramos. Imaginaros que queremos detectar por ejemplo, un número de factura que tenemos con un formato muy concreto, pues lo podemos poner. Y podemos concatenar acciones, ¿de acuerdo? La aplicación es una determinada, la ventana tiene un nombre de un título determinado, por horario, por cantidad de información transmitida, que son estos dos, por destino, es decir, si el destino es USB o si el destino es una determinada carpeta. ¿Vale? Pues con esto podemos construir nuestras políticas. Podemos agregar condiciones o agregar condiciones alternativas, es decir, o se producen nuestras cosas o se producen estas otras. ¿Vale? Si se cumple alguna de estas condiciones, entonces le damos un nivel de severidad que queramos y aplicamos la acción que queramos. Recordemos que pueden ser bloquear ficheros, bloquear el equipo, apagar el ordenador y avisar tanto al usuario y que tenga que poner contraseña o no, como avisar al administrador o a la persona responsable vía email o vía SMS. Vamos a ver las herramientas que tiene el usuario para evitar estas fugas de información. La primera herramienta es simplemente los avisos que les muestra el DLP cuando se cumplen alguna de las condiciones que hemos definido. Por ejemplo, aquí tengo una ventana de Outlook y si yo voy a incluir un adjunto, por ejemplo, de este fichero que contiene 4 DNIs en su interior, automáticamente me va a saltar el DLP y me va a avisar de que estoy tratando información sensible. En este caso está configurado simplemente para que el usuario sea consciente de eso. Si no está de acuerdo o tiene algún problema o alguna pregunta, puede escribir un mensaje a la administración que se verá desde el panel web. Pero simplemente en este caso tiene que pulsar aceptar y ya puede continuar. Es simplemente una ayuda para que sea consciente de que está manejando información sensible y que por lo tanto, por ejemplo, vigile a quién se la envía. Otro ejemplo
sería el de una política más severa. Por ejemplo, si incluyo un archivo que contiene, por ejemplo, 50 o más DNIs, en este caso me salta la ventana del DLP, pero me requiere un desbloqueo. Debo poner desbloquear e introducir contraseña. Si no, no voy a poder continuar. El fichero ha sido bloqueado y la aplicación se va a cerrar. Y ya puedo seguir con mi actividad. La otra herramienta de la que disponen los usuarios es la de encriptación. Para que la información esté segura, por ejemplo, cuando un usuario la envía por correo electrónico, debería ir encriptada. Imaginad que nos equivocamos de destinatario al enviar un correo confidencial, se podría producir allí una fuga de información. Para evitarlo, el usuario tiene la posibilidad de encriptar un archivo de forma muy sencilla. Le damos clic al botón derecho, más opciones en caso de Windows 11, y cifrar. Simplemente le ponemos la contraseña, marcamos esta opción si lo que queremos es enviarlo a una persona externa a la empresa y le damos a cifrar. Como veis, me ha creado este documento con formato HTML que está encriptado. Este documento lo puedo adjuntar a un correo electrónico. La persona que lo reciba simplemente va a abrir este correo electrónico, este adjunto, y va a introducir la contraseña que le hemos comunicado previamente por otro canal. El proceso de desencriptación es local, ¿vale? Aunque ponga preparado para descifrar online, realmente la desencriptación se produce de forma local mediante el JavaScript del navegador. No requiere conexión a Internet. Y ya puede visualizar el archivo. La encriptación se realiza mediante el algoritmo AES de 256 bits. De la misma manera que hemos encriptado un solo archivo, podemos encriptar carpetas enteras, siguiendo el mismo proceso. Además, marcando esta opción, voy a crear un almacén seguro, que no es nada más que un cifrado automático. Es decir, además de encriptarse todos los documentos que hay aquí dentro, todos los documentos que yo ponga a posteriori también se van a encriptar automáticamente. Y en pocos segundos ya se ha encriptado automáticamente. Esto permite generar herramientas como, por ejemplo, tener una carpeta para cada destinatario y así no tener que poner la contraseña cada vez. Si queremos desencriptar un archivo o una carpeta, también lo podemos hacer siguiendo el mismo método. En este caso, descifrar. Y ya tendríamos todos los archivos descifrados. También existe una opción destinada a encriptar documentos en nuestro propio ordenador y que queden almacenados de forma segura, de forma que si alguien accede a nuestro ordenador no tendrá acceso a esta información. El proceso es el mismo que hemos visto antes. Cifrar. Simplemente ahora no marcamos esta opción de preparar para descifrar online, que recordemos está destinada a enviar documentos fuera de la empresa. Esta opción tiene una ventaja muy importante. Como veis, me ha generado este archivo encriptado, el cual yo puedo abrir directamente. Me pide la contraseña, puedo editarlo y trabajar con él, sea el documento que sea, un Word, un Excel, un documento de texto, lo que sea, no importa, puedo editarlo y guardar los cambios. Automáticamente, cuando yo cierre, se va a volver a encriptar. De manera que siempre puedo tener el documento encriptado y actualizado en mi ordenador. Ahora, si lo vuelvo a abrir, podré ver los cambios aplicados. Es una manera muy conveniente de tener archivos seguros dentro de mi propio ordenador y de evitar que, ante un acceso indeseado a mi máquina, alguien pueda obtener una información confidencial. Vamos ahora con algunas preguntas frecuentes que nos hacéis. Por ejemplo, ¿cómo es la instalación? La instalación hay que realizarla en cada equipo y puede ser individualmente en cada equipo o bien mediante un despliegue con las directivas de grupo del dominio. ¿Dónde está la base de datos? Es un programa cloud, ¿vale? La base de datos está en nuestros servidores en España, cumpliendo con la legalidad vigente española. Aunque existe la posibilidad on-premise, es decir, que todos los datos estén en vuestros servidores. Eso sí, requiere pues, un trabajo conjunto de implantación y una serie de requisitos a nivel de servidor. ¿Se pueden hacer integraciones con otros programas? Sí, disponemos de una API para programadores para poder realizar integraciones de todo tipo. ¿Hay problemas con antivirus? El propio instalador, el propio programa ya lleva incorporada una herramienta
que ayuda a la configuración del antivirus, porque es necesario añadir excepciones al antivirus para que funcione correctamente. ¿Funciona el programa en escenarios Terminal Server? Sí, totalmente, es perfectamente compatible. Me gustaría acabar haciendo un breve resumen y una reflexión. EdorTeam DLP es un programa cuya misión, recordemos, es evitar las fugas de información. Para ello dotamos tanto a los administradores como a los usuarios de herramientas para poder hacerlo. En primer lugar, monitorizar todo lo que ocurre en los ordenadores. En segundo lugar, analizar esta información mediante los logs y los informes que nos ayudan a interpretar toda esta información y saber qué debemos proteger, y especialmente en qué ordenadores. Y en tercer lugar, aplicar y diseñar estas políticas DLP, que junto a la información que hemos recopilado anteriormente y a la información que vosotros mismos ya sabéis sobre el funcionamiento de la empresa, podemos diseñar unas políticas DLP especialmente convenientes. La información, al fin y al cabo, y esta es la reflexión que quería hacer, es el activo más importante de una empresa, con lo que es muy importante protegerla. Y bueno, y con esto simplemente despedirme. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir a mí mismo, a eric@edorteam.com, o entrar en la página web edorteam.com y desde allí acceder al formulario de contacto y estaremos encantados de resolver vuestras dudas. Sin más, muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.